Muchachos, ¿ustedes se acuerdan de las primeras temporadas de Los Simpson? Lisa Simpson, si bien caracterizaba algunas cosas de sus actitudes, ¿verdad? La principal era que se trataba de la voz de la razón dentro de su familia, o quizás dentro de la ciudad. Esa que te hacía cuestionar muchas veces tus decisiones poco morales, o las veces que te comportabas de manera muy egoísta, ¿verdad? O prácticamente si cualquiera de sus familiares era un idiota. Eso era Los Simpsons de hace mucho, un Maguare. Hoy día Lisa Simpson, de ser ese personaje entrañable, la voz de la razón, pasó a ser un personaje que busca tener la razón a costa de todo. ¿Por qué menciono esto? Porque desde hace mucho tiempo, y más en estas 2 semanas que pasamos, se vislumbró, principalmente acá en el país, la manera en que la gente quiere tener la razón sin más, por más errores en sus disque argumentos que presentan. Casi nadie quiere razonar, simplemente quieren tener la razón así sin más. Y aquí en el Quisquilloso vamos a señalarlo porque nosotros tenemos la verdad. No, mentira, nosotros tampoco tenemos la verdad. Vamos a intentar razonar y a ver si no nos equivocamos, ahí ya me equivoqué, en el camino. Así, señores, les presento a Santa. Hola. ¿Qué tal? Y Juancito, Winnie. Dios. Ahí ya nos equivocamos otra vez. ¿Qué tal, Winnie? ¿Cómo estamos, Saulo, Santa? La oficiamos, ¿verdad? Pero estamos nuevamente presentes en otro episodio del Quisquilloso. Episodio número 8 ya, ¿verdad? Con un tema bastante importante para este episodio. De entrada, todito nos equivocamos ya. Sí, episodio número 8 del Quisquilloso, o sea, podcast número 8. Ya estamos tratando de alzar algunos temas principalitos, ¿verdad? De manera más resumida en el canal. Bueno, gente, como mencionaba, ¿qué le está pasando últimamente a la gente que no es capaz de discutir civilizadamente, por así decir, sin caer en errores o en estupideces o en contradicciones propias de cada vez que hablan, ¿verdad? Santa, ¿qué tenemos? Para empezar, podemos decir que una cosa es un debate en donde 2 o más personas expresan sus opiniones o sus puntos de vista contrapuestos para llegar a una conclusión o para que uno de ellos superponga sobre el otro, ¿verdad? Pero otra cosa es ya una discusión. La gente tiende a confundir un debate con discusión. La discusión ya es exagerar en los recursos retóricos con el fin o con el simple afán de demostrar que se tenga la razón, por muy estúpido que parezca, ¿verdad? En 1799, Francisco de Goya creó la obra número 43 de los denominados 80 caprichos, que no son más que un conjunto de grabados que representan una sátira de la sociedad. Esta obra en específica, la número 43, en ella se ve a una señora, una joven, una chica postrada en un escritorio de donde brotan búhos que al alejarse de ella, estos búhos que representan la sabiduría, al alejarse se van transformando en murciélagos que representan monstruos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tiene que ver esto con las discusiones? Bueno, el autor tituló esta obra El sueño de la razón produce monstruos. Los búhos que representan la sabiduría, al abusar de ellos, normalmente se transforman en monstruos. La persona que cree tener la razón normalmente se convierte en un monstruo por tener esa razón. La gente perdió la paciencia, esa capacidad de discutir tan sana que pregonaban ya desde la filosofía griega antigua, Aristóteles, el maestro del silogismo, y también los sofistas, grandes maestros de la retórica, ¿verdad? Era un arte, era algo sano que se impartía, pero en los últimos años, especialmente en la red social Twitter sobre todas las cosas, la gente como que perdió esa capacidad y en vez de llegar a un debate se van los agravios, los ataques personales, dejando atrás
el intercambio de ideas y la defensa de posturas. Mencionamos principalmente las redes sociales como punto de inflexión en esto de las discusiones, porque uno cuando entra a la red social, ¿verdad? Cualquiera que sea, está inmerso a un modo de ironizar todo y cae en lo que sería ataques ya erróneos de parte de gente desconocida. Pero generalmente, ¿por qué pasa este choque? Más que choque de ideologías o de pensamiento, es un choque de egos, si no me equivoco. En el poco tiempo que tuvimos de investigar para hablar sobre este tema, encontré algunos de los por qué del que la gente le gusta discutir. Una cosa es discutir por puntos de vista diferentes, ¿verdad? Que de un debate se puede salir en una discusión, y otra cosa también es, hay gente que le gusta discutir, esa gente que le encanta ponerle nerviosa a la persona o palabrearse, decirse cosas. Y encontré varias, hay un amplio espectro, una gran clasificación de cosas, pero las que me parecieron más interesantes fueron tres. En el campo de la psicología encontramos la proyección y la baja autoestima. La gente con baja autoestima tiende a cubrir su inseguridad con autoridad. Las personas así normalmente les gusta enalzarse en cualquier ocasión, incluso en Twitter, como para demostrar que sabe más que tú. En cualquier momento buscan un motivo para demostrar. Esto le genera a ellos mismos, a su autoimagen, le genera un sentimiento de autoridad que les alimenta, les ayuda a superar su inseguridad, que puede ser por diferentes factores. Y la teoría psicoanalítica freudiana dice que puede ser por la proyección, específicamente lo que sería la proyección negativa, que es un mecanismo de defensa, según Freud, que se utiliza normalmente para hacer frente a la realidad y reafirmar o construir su autoimagen. Otra vez, la autoimagen. La autoimagen es el concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos. Esta proyección negativa utilizan las personas para liberarse del estrés diario. Esto podría tener mucho sentido y por eso me parece que es una de las causas más grandes o que tienen más impacto en lo que sería ahora que a las personas les gusta discutir demasiado. Porque las personas se proyectan en el Twitter o en las redes sociales, en cualquier otro lado, porque no tienen otro lugar ahora donde proyectarse. ¿Por qué? Porque estamos en pandemia, estamos en cuarentena, estamos aislados, estamos comprimiendo nuestra vida diaria, reduciendo y limitando a muy pocas cosas. Y también hay una sobrecarga negativa, la pandemia, el EPP, la corrupción, el aislamiento obligado por la cuarentena desde marzo, o sea, hace 6 meses que estamos encerrados prácticamente. Y a eso se le suma otra vez la situación específica de cada persona. Cada persona es un mundo diferente, tiene familias donde puede haber violencia intrafamiliar ocasionado por la cuarentena, donde puede haber casos de violación que no fueron denunciados. O sea, hay muchísimos factores que pueden generar a que una persona sea adicta a discutir para liberarse de esta manera su estrés. Esto se denomina proyección negativa en el campo de la psicoanalítica freudiana. Saulo Winnie. Ok, de manera resumida, entonces hay personas que le gustan, o sea, que disfrutan de hacer esto, sea porque tienen baja autoestima y tratan de imponer autoridad para elevarla un poquitito, ¿verdad? La autoestima me refiero. Y a los que directamente gozan porque es como una descarga, es como una liberación de todos los pequeños y grandes problemas que tenemos. Y de hecho no estamos criticando nada de que se haga esto. Simplemente tratamos de apuntar al hecho de que se cometen muchísimos errores a la hora de realizarlo. Errores, argumentos que parecen válidos, ¿verdad? Válidos al escucharlo a la primera, pero que muchas veces carecen de lógica o sentido. Sí, sobre todas las cosas, errores de falacias a la hora de los agravios en Twitter. Creo que el ocio
El tiempo libre, como mencionaba Santa, es un factor fundamental de lo que estamos viviendo últimamente en esa red social. En todas las redes sociales en general, pero en Twitter especialmente. Sí, acá mi queridísimo amigo Winnie mencionó la palabra falacia. No sé ustedes, pero para mí que eso lo relaciono con un dicho meme ya desde hace años, o sea, hace 2018 para adelante por ahí. Muchas veces me encuentro en algunos foros y hilos de redes en donde se utiliza la palabra falacia para señalar que alguien está equivocado. La falacia es, así muy básicamente, es un argumento que parece válido, pero que no lo es. Tiene muchísimas aristas esto. Pero la gente empezó a utilizar la falacia, que es algo válido. O sea, la falacia existe. Es un error es un error que podemos cometer inclusive ahora, cuando estamos hablando a la lógica y al pensamiento. Pero ¿qué pasa? La gente empezó a utilizar esto así como si fuera una varita mágica y empezaba ahí alguien a decir algo sobre, no sé, sobre el aborto, no sé. Estaba a favor del aborto y alguien sale y le dice, no, eso es una falacia. Y con el simple hecho de mencionar eso, ¡pum!, se derrumbó todo argumento válido que había dicho la persona que estaba de acuerdo, o sea, a favor del aborto. Entra en estas categorías dichos memes, y yo le digo dichos memes, pero son memes. Y hay uno bastante cercano que ustedes van a saber, del perro que mira hacia el atardecer. El perro inválido, ¿se acuerdan? El que dice, en fin, la hipocresía. Sí. Sí. Un meme muy famoso. Sí, muy super, hiper, mega famoso. ¿Qué quiere decir? Que últimamente se empieza a utilizar un argumento erróneo de tergiversar en un dicho de la persona. Por ejemplo, Santa dice, el fútbol es lo que más me gusta y me hace sentir como hombre, no sé. Ahí fue. Y alguien sale y dice, te gusta el fútbol y te hace sentir como hombre, pero no sé, hace algo acá con las chicas aparte, ¿verdad? En fin, la hipocresía, ¿verdad? Pero sos gay, hey. Pero sos gay, no sé. Y con eso, ¡boom!, todo el argumento que dijiste se derrumbó. Se derrumbó todo ese discurso. Es cierto, la hipocresía es un error que se comete. O sea, vos podés estar famoso, decir algo y estar haciendo otra cosa. Y sí, eso es hipocresía. Pero la gente empezó a usarla tanto, que se volvió un meme. Y que básicamente hoy día se utiliza como un argumento para refutar lo que otra persona está diciendo. Otro recurso que se utiliza generalmente cuando alguien dice algo un poco tajante y alguien pone su punto de vista completamente diferente a esa persona. ¡Bum!, salta alguien y te dice, uy, acá saltó el ofendidito. No puede leer nada, no puede ver nada. Uy, generación de cristal. Y montones de ejemplos parecidos. Sí, sobre generación de cristal nada más. Hace poco salió un artículo de un reconocido periodista, abogado, ¿no? Que tuvo bastante cola, ¿verdad? Mr. Harvard, llamado irónicamente el doctor Benjamín Fernández, abogado, que trajo mucha cola a su artículo. No sé si pudieron leerlo. No. Yo sí. Sí, la generación de cristal. Empezaba a citarlo básicamente como si fuéramos inútiles. Unos buenos para nada, exactamente. Y haciendo hincapié de solamente que es nuestro problema que tenemos un problema interno nomás, nosotros nomás. No es nada que se viene prolongando hace tiempo, no puso las causas de que nosotros tuviéramos eso y hizo ahí, la gente reaccionó poco contra él. Y en buena medida reaccionaron correctamente, porque en serio cometió el error de señalar solamente un punto como si fuera solamente habiendo un solo culpable. En cambio hay unas aristas
y una rosca alrededor de esa que no se mencionó. Para resumir nada más a la gente que no Sí. pudo leer, un artículo básicamente sin argumentos, escrito desde una visión bastante personal, egoísta, sin tener en cuenta justamente las grandes aristas que conlleva el tema. Y abusando también de su autoridad disque intelectual, ¿verdad? Se puede confundir un debate de una discusión cuando estos puntos de vista ya abusan de los recursos retóricos en los argumentos, ya son absurdos. Y eso ocurrió mucho en Twitter últimamente. No vi esa publicación que dijo Winnie, pero sí me imagino lo que le habrán respondido, ¿verdad? Teniendo en cuenta lo último que vi en Twitter sobre este asunto del EPP, que habían dos nenas que le dispararon y lamentablemente fallecieron en el acto, hijas de integrantes del EPP, y justamente en forma de protesta hubo una quema de la bandera en el Panteón Nacional de los Héroes de Paraguay. Y la gente empezó a comparar eso. Después había líneas de Twitter que empezaban con esa comparación y terminaban con comparaciones de Mariscal López con las feminazis de ahora o los progres de ahora, como le dicen ahí despectivamente en los comentarios. Era una total Circo. parecía un circo. Totalmente desordenado terminaba la discusión con tal de que uno tenga la razón y ninguno nunca tenía la razón. Y justamente para distinguir esta clase de discusiones de un debate es cuando se abusa de los recursos retóricos. Entre los que pude encontrar son el abuso del paralelismo, que es cuando la persona tiende a exagerar, decir la misma cosa pero con palabras diferentes para que se entienda. Y después el abuso de la hipérbole, que son las palabras que tienen exageración. Por ejemplo, decir que un colorado ya es una marioneta, eso ya es una exageración, es una hipérbole. Y decir que una persona que defiende a las, que no justifica la muerte de las nenas del EPP y expresa que deberían ser reintegradas, capturadas y reintegradas a la sociedad, ya es directamente un zurdo progre de mierda LGTB y que nunca va a progresar en la vida. Eso es una hipérbole. Y después está la antítesis y la comparación, que se recontra usó como pip de quilombo en este Twitter en los últimos tiempos. Las comparaciones absolutamente innecesarias y absurdas para obtener la razón. Quiero decir nomás que los ejemplos de Santa me hacen recordar mi época de escuela, 9º grado. Saludos a mi profesora análisis de texto, a todo eso que estaba mencionando justamente. Curioso es que esto supuestamente se nos enseña ya en la escuela, en el colegio, y aún así lo tenemos, o sea, no errores, lo utilizamos de mala manera ya en la adultez. ¿Sí? Ah, no, ok. Bueno, estábamos mencionando hace rato las falacias. Si bien, como mencioné, se convirtieron en memes. Pero eso no quiere decir que sea un meme por sí mismo, o sea, un meme nomás. Existen, y existen ya desde tiempo inmemorable. Creo que Aristóteles había ya propuesto unas 13 falacias que se deberían de respetar. No sé si respetar es la palabra, pero sí de seguir como una guía para no cometer errores a la hora de debatir o de tratar de argumentar una cosa. Las falacias son muchísimas, con el correr de los tiempos
se han acrecentado en demasía, pero podemos mencionar algunos más famosos, ¿cierto, Winnie? Falacia ad hominem. Esto es, o ad hominem, o es, significa atacar a la persona antes que el argumento. Es la más famosa, creo yo. Desvía el ataque de los argumentos del oponente a su propia persona, desvirtuándolos por extensión a partir del ataque principal. Por ejemplo, un ejemplo concreto. Dice el ítem: los préstamos a largo plazo solucionarán el déficit fiscal, y el otro le retruca: es lo que usted dice porque es millonario y no sabe de necesidades. Este tipo de argumento que es bastante conocido en Twitter. Tengo otro también. El argumento ad populum o popular, conocido como el sofismo populista, que implica la asunción de validez o falsedad de una premisa a partir de lo que una mayoría, real o supuesta, piense de ello. Ejemplo rápido. Dice, por ejemplo: no me gusta el chocolate. Y el otro le responde: a todo el mundo le gusta el chocolate. Ah, sí. Eso se puede utilizar, por ejemplo, ya hoy día como que... voy a reiterar otro meme de... Estamos en 2020, amiga, ya nadie es hombre. No, o inclusive en la política misma. Hoy, si no sos izquierda, si no sos liberal, sos de derecha, tenés que ser colorado o no sé. Sí. O no existir. Alguien dice: no me gusta ninguno de los partidos políticos. Ah, entonces no sabes nada de política. Ya le responde ya prácticamente: son ignorantes, personas como vos no necesitan Paraguay, no vamos a progresar. Y ¿no? bla, 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 se alarga, ¿verdad? Mucho bla, 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 bla. No me tramité un carajo. Quien sepa esa referencia, comente, por favor. Continuando con las falacias. Esta es una de mis favoritas. La falacia de generalización apresurada. Consiste básicamente en incluir una proporción general de las personas a partir de un pequeñísimo grupo de personas. Y voy a utilizar un ejemplo particular que conocemos nosotros. Se acordarán que en el primer año de la facultad íbamos a jugar futsal y un amigo argentino, Panzani, saludos, iba a jugar con nosotros. Y nosotros estábamos emocionados porque él es argentino, ¿verdad? Y cito, en aquel entonces Chester, es un argentino, tiene que saber que jugar fútbol, ¿verdad? Y no, jamás supo chutar una pelota. O sea, es un error. Era peor que... generalizar. Básicamente, Era peor Andrés, si escucha esto, un abrazo. Yo creo que Andrés tiene en su sangre algún tipo de ascendencia boliviana, por eso es lo que tuvo esa clase de... No, así tampoco. No, otro ejemplo es también en Los Simpsons. Me acuerdo cuando estaban jugando básquet los compañeros de trabajo con Homero y... muy bien, ahora es el turno de Carl. Y todo emocionado porque Carl iba a hacer una clavada. Por favor, solo porque soy negro significa que se debe jugar al básquet. Y se fue, hizo una clavada espectacular. Esa onda. si bien funciona muy bien como chiste, pensar que un negro por ser negro sepa jugar básquetbol, ¿verdad? Es una falacia de generalización apresurada. Un último ejemplo de esto. Había visto una serie donde hacían un chiste sobre esto. Le dice, tenía que adivinar lo que decía. Y lo que le estaba contando era: ustedes son un grupo de personas que se les conoce por no saber manejar bien los autos. La chica se refería por asiáticos. Yo no entiendo cultura norteamericana. Y el tipo sale: ah, soy una mujer, le dice. O sea, famoso, ¿verdad? Bueno, volviendo un poquito más seriamente. Hay otra falacia muy famosa. Que esta es la principal, digo yo, que se utiliza. Aparte del que había mencionado primeramente, Juanfra, la falacia de ad hominem. Hominem, ¿verdad? Sí. Que es la falacia del hombre de paja. Básicamente dice, a ver, consiste en atacar una posición lógica y argumentativa
que el contrincante realmente no tiene. Ejemplo, Santa dice, creo que deberíamos probar con más gente en este canal. Y ahí Winnie sale y dice, está diciendo que Saulo y yo no estamos colaborando con nada. Es la viva imagen de lo que se ve hoy día en redes sociales. Te dice una cosa que quiere mejorar el canal, ¿verdad? Y te responde, está diciendo que nosotros dos no estamos haciendo nada, ¿vio? Es el ejemplo perfecto para demostrar a qué nos estamos refiriendo. Esta falacia va y concuerda perfectamente con el análisis del señor, el doctor Freud, que decía sobre la proyección, que puede ser causada por que la persona creció en una familia hostil, o creció sin padres, o creció con muchos familiares que hacían bajar su autoestima. Al ser muchos, ya su importancia en la familia se reducía en relación a sus padres, y eso le bajaba la autoestima. O fue muy mimada, eso también le baja la autoestima. O directamente no fue mimada, fue tratada como... O sea, hay muchos factores que pueden hacer que una persona baje la autoestima y sea adicta a la discusión y genere este tipo de falacias. Para poner las falacias de ejemplos acerca de lo que mencionábamos en los últimos días en Twitter, por ejemplo, la falacia atónima en atacar a la persona, voy a poner un ejemplo claro y concreto. La periodista y comunicadora Menchi Barriconal lanzó un tweet, no sé si intentando justificar o de alguna manera explicar las acciones del EPP, y allí las personas, antes que retocar el argumento, salieron a atacarla de su persona, de su ideología, que es pro aborto, pro LGBT, y allí toda una serie de cosas no muy buenas hacia su persona. Y sí, son personas que le gusta discutir. Buscan lo que no está escrito, lo que no está dicho. O sea, le dan la vuelta a algo, le encuentran el lado malo para atacar por ese lado, en vez de antes de ver el lado bueno de lo que dijo Menchi en este caso. Menchi dijo una cosa y ellos transformaron para sacarle el lado malo y atacarle con eso. Sí, si mal no recuerdo, ella trataba de explicar las acciones. Y la gente tomó porque ella estaba justificando y más o menos apoyando esas acciones. Un error totalmente. Sí. Es lo que el screen que vos enviaste en el grupo la vez pasada, ¿cómo es que decía? El screen decía que intentar explicar las acciones de los nazis no es precisamente justificar y apoyar sus acciones, algo así era. Sí, así era. Básicamente que yo puedo explicarte qué es lo que hicieron. El motivo. Y sus motivos, los motivos de ellos. Pero, sí, pero no precisamente porque explique esos motivos yo voy a estar apoyándolos. Exactamente, ahí está la cuestión. Winnie está churro. Sí, alguno de los... Esa es una falacia de... da mucho con el tema del Partido Colorado. De que si no sos anticolorado, es como si sos la peor manera. O sos colorado y sos todo lo malo, ¿verdad? Como que sí o sí tenés que estar contra lo popular de ser el anticolorado. No, una falacia ad populum también que hay bastante, especialmente entre la franja joven. Lo que decía Winnie, para mí eso ya va en un análisis de inteligencia o razonamiento colectivo. Lo que sería un grupo de personas que comparten una idea en común. Se da mucho en la política y en la religión. Los religiosos
Un ejemplo claro es la Iglesia Católica, que cree que todas las demás religiones simplemente no son las religiones verdaderas, y las demás religiones también creen que la Iglesia Católica no es la religión verdadera. Sí, justamente acá iba a mencionar la conocida falacia circular, que básicamente es el argumento que utiliza una persona, simplemente repite lo que asumió de antemano. O sea, yo en mi premisa digo algo y en mi conclusión vuelvo a utilizar lo que dije en la premisa, y pone de ejemplo: en lo que hay escrito en la Biblia es verdadero, y la conclusión es porque lo dice la propia Biblia, ¿verdad? Es una falacia circular, o sea, nunca salió de su proposición, nunca se argumentó de manera sólida. Bueno, concluyendo un poco, ¿verdad? Yo quiero dar un consejo nomás para estas personas. Es totalmente comprensible que quieran descargarse en algún momento, o simplemente se quieran hacer sentir más que los otros, porque eso le hace sentir bien. Pero un buen consejo sería escribir. Escriban un libro, escriban lo que sienten. De paso le van a ayudar a gente que lee ese libro, que alguna vez o en algún momento de su vida va a sentir lo que ustedes sintieron en ese momento, se va a sentir igual y va a superar con ustedes a la par que lee el libro. Pueden también crear otro tipo de contenido, no sé, un video, una música, si son cantantes. Háganlo, exprésenlo en forma artística, porque es una de las maneras que perdura en la historia y puede ayudar a más personas. No solamente plagiarse. Plagiarse está mal. Si escriben un libro, vamos a estar ahí para decir que es una falacia lo que cometen. En realidad, este podcast es una falacia. Una falacia. Así mismo. Para ir redondeando también de mi parte, digo nomás que está bien discutir. Exprésense todo lo que sientan, pero traten de atacar el argumento y no a la persona. Traten de comentar eso y no de atacar los agravios. Prepárense, no sé si prepárense, pero ataquen el argumento de una buena forma. Es eso, es sano el debate. Como ya mencionaba, los sofistas, Aristóteles, fueron grandes precursores del debate. Hay que aprender a debatir siempre dentro del marco de respeto. Nunca crean tener la razón, así como nosotros ahora. Así mismo, compañero. Y no traten de tergiversar lo que dicen los demás, que usualmente pasa mucho. Yo solo sé que no sé nada, decía Sócrates. Para mí que estuvo ok, bueno, nomás no quiso más saber nada y dijo eso. Mentira. No quería pensar. Busquen siempre llegar a la razón, pero a través del raciocinio, por favor. Esto fue un episodio más del Quisquilloso, y nosotros somos los portadores de la verdad. Eso sí es una falacia. Chau, chau. Chau. Chao. Tan tarararán, taran, tan 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 taran, tan 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 tan. Yeah.